Bienvenidos nuevamente. Como se los anunciamos antes del break, continuamos con la conversación. Damos inicio a la charla Oportunidades de la Inteligencia Artificial Generativa, cómo puede ser útil para todos. Los dejamos entonces con Javier Aguado, director global de Servicios Cloud en MyCloudDoor, y Juan Francisco Ott, director de Servicios Cloud para la TAM de esta misma compañía. Buenos días. Primero que todo, agradecer su presencia. A Sobolsa también por la tremenda organización de este evento. A Bolsa de Valores de Colombia, nuestro cliente de referencia en la región, por su confianza depositada y por la oportunidad de participar en este evento. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Como sabéis, hemos venido a hablar de la inteligencia artificial generativa y cómo nos puede ayudar a que todos accedamos al mercado de valores y podamos operar de manera eficiente. Pero bueno, yo creo que antes de entrar en detalles técnicos y de cómo funciona la inteligencia artificial generativa, me gustaría dar unos consejos para que esta tarde, los que estéis aquí, podáis visitar Cartagena de Indias, que es una ciudad maravillosa. ¿Tú conoces Cartagena? Pues la verdad es que no lo conozco, pero ¿por qué no le preguntamos? Vale, gracias. La verdad es que no lo conozco mucho, pero se me ocurre preguntarlo a ChatGPT. Entonces, si os parece bien, vamos a preguntarle qué podemos visitar en Cartagena de Indias durante una tarde. Entonces, como conocéis todos, ChatGPT es una aplicación que le puedes hacer cualquier tipo de pregunta y rápidamente me va a dar una respuesta en un lenguaje en el que todos entendemos, ¿no? Hablando de los sitios que se pueden visitar en Cartagena. La ciudad amurallada, el castillo de San Felipe, la Torre del Reloj o cualquier otro de los grandes monumentos que tenemos en esta ciudad. Al final, como veis, en un lenguaje en el que todos comprendemos, somos capaces de poder interactuar con este tipo de inteligencias artificiales. ¿Quién de aquí de la sala ha utilizado alguna vez esta aplicación? ¿La conocía? Bueno, muchas manos, ¿no? Veo que al final gran parte de vosotros habéis jugado ya con esta aplicación. Y una cosa que seguro que nos preguntamos es ¿de dónde viene este tipo de inteligencia artificial? Juan Francisco, Mira, ¿qué nos puedes contar? El tema de la inteligencia artificial surge a mediados de los 50 como parte de la investigación en el ámbito académico que intentaba repetir parte de las capacidades que se conocían en esa época del cerebro, en ambientes, por supuesto, mucho más acotados, que posteriormente en el año 80, ya con el desarrollo de la capacidad de cómputo y la computación en general ya más masiva, fue posible en ámbitos muy específicos programar algoritmos de soluciones muy acotados, digamos, y que con el tiempo y la aparición de tecnologías como las redes neuronales y los conceptos de aprendizaje profundo, fue posible generar procesos más automáticos de aprendizaje y, bueno, finalmente un poco lo que comentamos ahora del 2020 y la aparición de la inteligencia artificial generativa que permite en ámbitos un poco más amplios, ¿no es cierto?, poder responder y generar contenido a partir de texto, de texto o preguntas en lenguaje natural y generar contenido en audio o diferentes medios. Bueno, yo creo que me queda claro, ¿no? Al final, este tipo de inteligencia artificial que trabaja sobre un contexto totalmente amplio tiene al final tres grandes casos de uso, tres grandes funciones. El primero de todos es entendimiento del lenguaje natural. Somos capaces de, sin tener que conocer ningún tipo de algoritmo o de programación, poder hacer preguntas y poder trabajar con los datos. El segundo, como su nombre indica, la generación de contenido, ¿no? Imágenes, texto, vídeo, sonido, lo que nos podamos imaginar. Y lo tercero, incluye todas las capacidades pues, de estadística, machine learning, predicción, temas matemáticos. Y al final yo puedo interactuar con todos estos modelos matemáticos sin conocer los algoritmos que hay debajo. No, claro. En particular es muy interesante, por ejemplo, lo que uno puede hacer en la generación de código. Personalmente yo lo ocupo mucho cuando utilizo, por ejemplo, funciones en Excel y le pido, por ejemplo, que me desarrolle funciones que son un poco más complejas y que tendría que navegar en Internet un rato para poder resolverlo. Y bueno, al final esta tecnología, ¿no?,
que tiene una aplicación enorme en el día a día. Apuesto a que muchos de vuestros hijos lo utilizan para hacer las tareas del colegio y los trabajos sin tener que esforzarse. Prácticamente se lo están pidiendo a este tipo de aplicaciones. Pero llegando al tema de los servicios financieros y de los mercados de capitales, ¿cómo crees que podríamos utilizar esta tecnología para crear nuevos productos y servicios? La verdad que hay un sinnúmero de casos de uso y como podemos ver probablemente en Internet, esto es algo creciente y de naturaleza yo creo que exponencial. Acá podemos ver un listado bastante extenso, pero resultan particularmente de interés, por ejemplo, el caso de la optimización de carteras, donde a través de simulaciones o procesos, digamos, de análisis del comportamiento de los clientes, es posible entregar recomendaciones personalizadas, no de grupos o perfiles, sino que personalizadas respecto de activos de inversión, o por ejemplo la detección de fraude a través de la identificación de patrones, ¿no es cierto?, que de alguna forma permitan que califiquemos todas las operaciones con un factor de probabilidad de fraude. Yo creo que ahí una de las cosas que has dicho es lo más importante, ¿no? Que dejamos de trabajar con segmentos o tipos de personas o perfiles y empezamos a trabajar sobre recomendaciones totalmente personalizadas, ¿no? Que es lo que nos permite esta tecnología. Por ejemplo, en temas de análisis de riesgo, para conocer qué tipo de producto se le puede ofrecer a un cliente en base a su experiencia o su perfil de riesgo, o incluso la creación de agentes virtuales que sean de verdad agentes con los que se puede interactuar, ¿no? No tiene nada que ver con los tradicionales chatbots, que es un árbol de decisión, sino que yo pueda mantener una conversación igual que lo haría con una persona. Sí, yo creo que quizás lo más cercano que hemos visto de este nivel de personalización tiene que ver con el caso de uso de publicidad y marketing, que bueno, todos lo vemos, ¿no es cierto?, en Instagram, Facebook o navegando en Internet, donde a partir de nuestros consumos en redes sociales o de historial de navegación, los servicios permiten predecir cuáles son nuestra intención de compra de servicios y productos y nos ofrecen campañas de marketing al respecto. De hecho, incluso no solo son herramientas enfocadas al usuario final, ¿no?, o a nuestros clientes, sino también pueden ser de productividad interna. Poniendo el ejemplo de herramientas para analizar el impacto regulatorio del cumplimiento, tenemos un cliente en Qatar, un banco, que lo que hace es, ha hecho una base de datos de conocimiento de toda la información del regulador y los propios usuarios dentro del banco son capaces de consultar las normativas del regulador, si un nuevo producto tiene cumplimiento con la nueva normativa y les permite tener una consulta mucho más rápido que si tuvieran que incluir a su departamento legal o a gente experta en la regulación. Bueno, evidentemente el uso de este tipo digamos, de tecnologías ofrece ciertos desafíos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, acá tú vas a recoger. Sí, yo creo que muchos de vosotros o muchas compañías, cuando ven este tipo de tecnología, también surgen miedos, temores de cómo superar este tipo de desafíos, ¿no? Que nosotros lo agrupamos en estos 4 grandes bloques. El primero de todos, que es uno de lo que más nos preocupa, es la privacidad de los datos. ¿Cómo garantizamos que los datos que estamos introduciendo, con los que estamos trabajando en la herramienta, son solamente consumidos por la organización? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? El segundo hace referencia a la calidad de los datos. Cuando utilizamos la versión pública de ChatGPT, muchas veces podemos ver que los datos que no conoce se los inventa o no son del todo ciertos. Entonces es muy importante que cuando estamos trabajando en un entorno regulado o empresarial sepamos que esos datos son veraces. Tercer punto, la disponibilidad del servicio. Si habéis entrado en la versión pública alguna vez, podéis haber visto que el servicio no estaba disponible o equivalente. Y por último, y no menos importante, el gobierno. Cómo monitorizamos, cómo auditamos todas las interacciones que tenemos con la plataforma y cómo aseguramos que solo se está utilizando para los fines adecuados. Bueno, yo creo que en síntesis finalmente son como 2 grandes conceptos. Primero, cómo podemos asegurar la protección de la privacidad de la información que le brindamos a este tipo de soluciones para poder generar aprendizaje y contenido. Y en segundo aspecto es cómo aseguramos el control de la calidad de la generación del contenido esperado. Exactamente. De hecho, me gustaría enseñaros algunos casos concretos de experiencias propias de cómo enfrentamos o cómo nos encontramos este tipo de desafíos en el día a día cuando utilizamos estas herramientas. Entonces, salgamos del mercado de capitales y volvamos otra vez a algo más trivial, como el sector de los viajes, y pongamos un ejemplo de qué ocurre cuando yo le pregunto algo al algoritmo que no es legal, ¿no? O sea, le puedo preguntar al algoritmo
que voy a ir viaje y quiero hacer una acción ilegal como es consumir droga. Rápidamente el algoritmo me va a decir que eso no puede hacerlo, ¿no? Y va a intentar reconducir la información y me va a evitar que yo pueda realizar estas actividades para las cuales no está programado. El problema aquí es que estamos actuando sobre un algoritmo público que no está siendo monitorizado y no está siendo auditado. De manera que yo podría saltarme estas barreras y conseguir realizar algo que no está permitido. Pero me imagino que eso es complejo. ¿Cómo lo harías? Bueno, al final es algo bastante sencillo y os desafío a que hagáis la prueba. Yo aquí le estoy preguntando cómo hacer algo ilegal, ¿no? Cómo adquirir droga, pero yo le podría preguntar qué sitios debo evitar para adquirir droga. Entonces, le doy la vuelta a la conversación y rápidamente el algoritmo me va a dar la información que yo le estaba pidiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar en un entorno en el que yo pueda tener monitorizado, regulado y que esté auditando qué tipo de interacciones tienen mis usuarios con este tipo de herramientas. Otro de los puntos claves, ¿no? Yo creo que es todo el tema de privacidad de los datos. Vemos noticias todos los días en la prensa de empresas, países o organismos reguladores que están bloqueando el acceso a este tipo de herramientas para información sensible. Incluso la propia compañía de OpenAI algunas veces ha reconocido que no estaba cumpliendo las regulaciones de datos como debería. Bueno, obviamente este tipo de inconvenientes son propios de la aplicación de una solución o una plataforma de OpenAI más bien de acceso público en el ámbito personal, pero que por supuesto cuando uno lo piensa en un entorno empresarial tiene una serie de restricciones que limitan mucho la aplicación de las potencialidades que hemos visto en un contexto empresarial. Pero aquí entonces al final estamos hablando de que tenemos una versión pública, ¿no? Que está accesible para todo el mundo, pero podríamos tener una versión, vamos a decir, empresarial o corporativa en el cual evitaríamos este tipo de inconvenientes. No, sí, claro. Obviamente Microsoft hábilmente avanzó en eso y tiene como parte de los servicios en su cloud pública una versión que justamente subsana todos estos problemas, ¿no? Y que permite, a través de 3 grandes atributos, avanzar rápidamente en la adopción de este tipo de tecnologías con algoritmos preseteados, ¿no es cierto?, que permiten adoptar de forma muy sencilla y aplicar esto en algunos de los casos de uso que hemos visto, o en una siguiente iteración ya quizás elegir qué algoritmos queremos utilizar, qué parámetros queremos configurar para cada uno de esos algoritmos y finalmente quizás lo más interesante es que estos algoritmos operen sobre datos nuestros para poder tener una calidad de respuesta o de generación de contenidos de mucho mayor valor. Yo creo que ahí que está la clave, ¿no? Cuando introducimos este tipo de versiones empresariales de los algoritmos, que para nosotros tiene 3 grandes actores, ¿no? El primero de todos es OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado los modelos de ChatGPT, ¿no? Que al final lo que hacen es tener una investigación muy innovadora, van desarrollando los últimos algoritmos y van muy, muy rápido. Traemos un actor como Microsoft que lo que nos ha puesto es las características empresariales, ese SLA, esa disponibilidad del servicio garantizada por contrato, esos contratos de privacidad de los datos y la capacidad de poder trabajar en un entorno aislado, cerrado, en el que mis datos no son compartidos en el mundo. Y luego, por último, siempre recomendamos pues, involucrar a un integrador, como puede ser MyCloudor o cualquier otra compañía del sector, que lo que va a aportar es esa experiencia y esa capacidad de identificar los casos de uso y acelerar la adopción. Exacto. Yo creo que ese último punto, el del partner, obviamente no es un requisito, pero tiene varios valores que son muy atractivos, que tienen que ver con el conocimiento de los errores aprendidos, ¿no es cierto? Que, por supuesto, permite Correcto. que el proceso de adopción sea mucho más ágil y digamos, tengamos un mejor time to market. Exactamente. Y bueno, yo creo que sería interesante, vemos la tecnología, ¿no? y siguiendo preguntas que veíamos ayer en una de las charlas de inteligencia artificial, ¿cómo sabemos dónde aplicarla, ¿no? Porque al final muchas compañías están viendo este tipo de tecnología y dicen, oye, yo quiero usar ChatGPT porque lo he visto, porque es muy cool, porque salen las noticias, porque parece muy potente, pero ¿cómo podemos identificar dónde utilizarlo? Mira, es una muy buena pregunta. La verdad que son como 3 elementos que yo creo que son súper relevantes. Primero, entender las capacidades y las limitaciones, ¿ah? Y finalmente, no perder nunca de foco la generación de valor, ¿ya? Lo primero es entender que la inteligencia generativa, por supuesto, como hemos visto, tiene cierto margen de riesgo en su aplicación, con lo cual los casos de uso que identifiquemos deben ser conscientes de esa probabilidad de riesgo. Por otro lado,
También, y como medida paliativa, debemos tener en consideración si es que estos casos de uso permiten que una revisión humana pueda complementar y subir ese estándar de calidad de los contenidos generados. Y finalmente, ¿no es cierto?, ¿tiene sentido aplicar este tipo de capacidades cuando hay volúmenes de datos o complejidad de datos que ameritan el procesamiento masivo? ¿Ya? Y yo creo que este punto que comentas, Juan Francisco, es una de las claves, ¿no? Es decir, ¿dónde tiene sentido aplicarlo? Hay un meme que circula por las redes en las cuales ves que una persona le pide a la inteligencia artificial, dice, a partir de este bullet point, desarróllame un correo largo sobre las ideas que tengo. Y luego lo recibe una persona que lo que hace es coge ese correo y dice, a partir de este gran correo, resúmeme en un bullet point lo que me quiere decir mi interlocutor, ¿no? Entonces, al final es muy importante que donde lo estemos aplicando tenga sentido. Y yo creo que, bueno, hemos hablado a alto nivel, ¿no?, de qué es la inteligencia artificial generativa, para qué sirve, cuáles son los desafíos, cómo solucionarlos, e incluso cómo identificar los casos de uso. Pero sería interesante enseñaros casos concretos que hemos preparado de unas demos para el sector del mercado de valores. Bueno, la idea de las demos que hemos preparado tiene que ver con en este desafío que digamos, escuchamos en las sesiones del día de ayer, donde hay mercados donde no están cubiertos, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una oferta en el mercado de valores. Nosotros pensamos en tener acá dos demostraciones. Una, en una suerte como de servicio de autoatención para clientes que quizás pensando, por ejemplo, en clientes retail, donde no hay un proceso de educación financiera profundo o no hay un conocimiento de los riesgos y del mercado cómo opera, de una suerte como de sistema basado en inteligencia generativa y no un árbol de respuestas, ¿no es cierto?, que en un lenguaje simple le dé a conocer a un potencial cliente este proceso de aproximación a este mercado. Y por otro lado, un segundo demo que habla de cómo a un agente de inversión, ¿no es cierto?, le brindamos un asistente de manera de hacerlo más productivo, de forma de que no tenga que navegar en diferentes fuentes de información para responder las preguntas de un cliente, sino que tenga un único punto de acceso a información que esté ya mástica, sistematizada, que cumpla la normativa y que ayude, digamos, a que sea mucho más productivo su proceso, digamos, de asesoramiento y más personalizado a los clientes que él atiende. Sí, yo creo que yendo al primer caso, ¿no?, del que hablábamos, que es MyGPT Investment, al final imaginaros que esto es un agente que puede ponerse a disposición de un usuario final en el cual va a poder trabajar como si lo hiciera con un agente de valores, ¿no? Al final esto permite democratizar muchísimo el acceso y gente con un ticket medio bajo, que no puede permitirse a lo mejor tener un agente personal, podría trabajar de manera que le haga preguntas, como estamos viendo aquí, de qué es un ETF, ¿no?, qué tipo de producto financiero es, o cómo se puede comprar, y entonces la propia herramienta, como tiene información del mercado de valores, pues es capaz de definirle ese tipo de producto o incluso darle los pasos uno a uno de cómo podría comprarlos a través de la aplicación, ¿no?, diciéndole pues en el menú cómo poder hacerlo, etcétera. Esto al final, todo lo basado en inteligencia artificial generativa, lo que es capaz es de mantener un contexto de conversación. Entonces, no son preguntas aisladas, sino que dentro de la misma conversación, él comprende qué es lo que hemos hablado antes, de manera que si yo le pregunto cuáles son mis costes de transacción, pues me va a decir cuáles son los costes de transacción de un ETF, ¿no?, que es lo que le estaba preguntando antes, y pues me dice qué tipo de cuenta tengo y en base a mis datos de usuario daría ese tipo de información, ¿no? Y yo creo que este punto que comentas, Juan Francisco, es una de las claves, ¿no? Es decir, ¿dónde tiene sentido aplicarlo? Hay un meme que circula por las redes en las cuales ves que una persona le pide a la inteligencia artificial, dice, a partir de este bullet point, desarróllame un correo largo sobre las ideas que tengo. Y luego lo recibe una persona que lo que hace es coge ese correo y dice, a partir de este gran correo, resúmeme en un bullet point lo que me quiere decir mi interlocutor, ¿no? Entonces, al final es muy importante que donde lo estemos aplicando tenga sentido. Y yo creo que, bueno, hemos hablado a alto nivel, ¿no?, de qué es la inteligencia artificial generativa, para qué sirve, cuáles son los desafíos, cómo solucionarlos, incluso cómo identificar los casos de uso. Pero sería interesante enseñaros casos concretos que hemos preparado de unas demos para el sector del mercado de valores.
Bueno, la idea de las demos que hemos preparado tiene que ver con en este desafío que digamos, escuchamos en las sesiones del día de ayer, donde hay mercados donde no están cubiertos, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una oferta en el mercado de valores. Nosotros pensamos en tener acá dos demostraciones. Una, en una suerte como de servicio de autoatención para clientes que quizás pensando, por ejemplo, en clientes retail, donde no hay digamos un proceso de educación financiera profundo o no hay un conocimiento de los riesgos y del mercado cómo opera, de una suerte como de sistema basado en inteligencia generativa y no un árbol de respuestas, ¿no es cierto?, que en un lenguaje simple le dé a conocer a un potencial cliente este proceso de aproximación a este mercado. Y por otro lado, un segundo demo que habla de cómo a un agente de inversión, ¿no es cierto?, le brindamos un asistente de manera de hacerlo más productivo, de forma de que no tenga que navegar en diferentes fuentes de información para responder las preguntas de un cliente, sino que tenga un único punto de acceso a información que esté ya mástica, sistematizada, que cumpla la normativa y que ayude, digamos, a que sea mucho más productivo su proceso, digamos, de asesoramiento y más personalizado a los clientes que él atiende. Sí, yo creo que yendo al primer caso, ¿no?, del que hablábamos, que es MyGPT Investment, al final imaginaros que esto es un agente que puede ponerse a disposición de un usuario final en el cual va a poder trabajar como si lo hiciera con un agente de valores, ¿no? Al final esto permite democratizar muchísimo el acceso y gente con un ticket medio bajo, que no puede permitirse a lo mejor tener un agente personal, podría trabajar de manera que le haga preguntas, como estamos viendo aquí, de qué es un ETF, ¿no?, qué tipo de producto financiero es o cómo se puede comprar. Y entonces la propia herramienta, como tiene información del mercado de valores, pues es capaz de definirle ese tipo de producto o incluso darle los pasos uno a uno de cómo podría comprarlos a través de la aplicación, ¿no?, diciéndole pues, en el menú cómo poder hacerlo, etcétera. Esto al final, todo lo basado en inteligencia artificial generativa, lo que es capaz es de mantener un contexto de conversación. Entonces, no son preguntas aisladas, sino que dentro de la misma conversación, él comprende qué es lo que hemos lo que hemos hablado antes, de manera que si yo le pregunto cuáles son mis costes de transacción, pues me va a decir cuáles son los costes de transacción de un ETF, ¿no?, que es lo que le estaba preguntando antes, y pues me dice qué tipo de cuenta tengo y en base a mis datos de usuario daría ese tipo de información, ¿no? Vale, bueno, parece que estamos otra vez en línea, ¿no?, que nos hemos podido volver a conectar a la inteligencia artificial. Entonces, como estábamos viendo, al final este tipo de asistentes le permiten al usuario final poder interactuar como lo haría con un agente en un lenguaje natural y que al final le da esa información que necesita. Además, es capaz de, dependiendo del perfil de riesgo o del segmento del cliente, pues la herramienta le va a poder dar información solamente de los productos que puede comprar, que lógicamente esté autorizado por su tipo de perfil de riesgo, o incluso toda esta información queda auditada, queda registrada, tanto para la revisión del regulador o de la propia empresa de valores, que le permite garantizar que todo queda dentro de lo establecido, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo en el que el cliente, como vemos, le pregunta por cuáles son los ETFs más populares y luego pues le puede preguntar sobre información de cuánto cuesta uno de ellos o recomendaciones de cómo afectaría al resto de su cartera si él adquiriese algún tipo de esos productos en función de la exposición que puede tener a un tipo de mercado o recomendaciones de la inversión, si quisiéramos, podríamos incluirlos, ¿no? Al final, él es capaz de entender siempre sobre el contexto en el que estamos hablando y cómo continuar. Y este es uno de los ejemplos que tenemos y el otro... Bueno, el otro ejemplo, como les comentaba hace unos minutos atrás, habla de un asistente a un agente de inversión que lo que busca es
sobre un montón de información que fue, digamos, suministrada a los algoritmos para poder entrenar y mejorar la precisión de sus respuestas, asistirlo en todo el proceso de entregarles recomendaciones y acompañar el proceso de onboarding de un cliente para todo lo que pueda suponer la proposición de digamos, opciones de inversión, de acuerdo a su perfil de riesgo, de acuerdo a su historial digamos, de inversión. Y además permite, por ejemplo, el poder dejar la huella digamos, de todo lo que puede suponer el cumplimiento de protocolos que son, digamos, definidos por el regulador, ¿ya? Yo creo que aquí hay un concepto muy importante, ¿no? Que al final estas herramientas no vienen a sustituir a las personas, sino que vienen a ayudarlas y a potenciarlas, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas de mano de un agente pues, le permite poder hablar en un lenguaje dependiendo del tipo de educación financiera de mi interlocutor, de ser mucho más ágil pues, en el momento en el que yo soy capaz de ver la posición de un cliente, el tipo de productos a los que puede acceder, cuáles productos tengo disponible, qué tipo de recomendaciones hacer de una manera muy ágil y, como decía Juan Francisco, pues todo dejándolo registrado en la herramienta para ver el tipo de uso que se le da. Claro. Finalmente es una herramienta digamos, que maximiza la productividad, por ende reduce los costos de atención, disminuyendo las barreras de entrada, digamos, con la posibilidad de abaratar costos para ofrecer servicios a clientes que quizás no tienen o no cumplen las condiciones actuales para poder optar a este tipo, digamos, de operaciones. Y al final lo que permite es el acceso, ¿no? La democratización al acceso, ya sea porque doy una herramienta al usuario final, como veíamos antes, en el cual puede acceder sin tener que interactuar con ningún agente, o herramientas que ayuden a los agentes a ser mucho más ágiles, a dar una información más rápida, más acertada, y por tanto, pues al aumentar la productividad, pues pueden bajar incluso el ticket medio para poder atender a mayor número de clientes. Exactamente. Bueno, yo creo que aquí otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando utilizamos este tipo de tecnologías, y ya enlazando con las siguientes charlas, es el tema de la sostenibilidad. Todo este tipo de herramientas de inteligencia artificial se basan en tecnologías de public cloud, de cloud público, que ofrecen los grandes fabricantes, Amazon, Microsoft, Google, que al final solamente consumen por aquel uso que le doy, ¿no? Entonces tengo una racionalización del uso muy importante. Yo no necesito contratar gran capacidad de cómputo que esté utilizándose siempre, sino solamente en aquellos momentos en los que yo necesito utilizar el algoritmo. Lo segundo, estos centros de datos son centros de datos inmensos que son súper eficientes. Han sido diseñados para tener un consumo energético muy, muy eficiente y que generalmente se alimenta de energías renovables. De hecho, muchas veces pues, tienen las plantas solares o fotovoltaicas o eólicas justo pegadas al centro de datos, de manera que garantizan que toda la energía pues, se produce prácticamente en el sitio donde se consume. Y por último, hablar de que todas las compañías tienen políticas de cero emisiones. No solamente estamos hablando de cero emisiones a nivel, digamos, actual, sino que están buscando compensar todas las emisiones desde la fundación de las compañías. Sí. Bueno, no queda más que agradecer su atención, disculpar los inconvenientes energéticos. Y bueno, si tienen alguna otra duda, nosotros tenemos un stand afuera, estamos abiertos a poder responder cualquier pregunta. Sí, yo creo que antes de despedirnos le podemos pedir a ChatGPT que nos ayude a despedirnos en distintos idiomas. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar en la sesión, pediros disculpas por los temas de la luz. Y también deciros que estamos abiertos ahora a turno de preguntas, si tenéis preguntas adicionales o, como decía Juan Francisco, pues estaremos allí en el stand para resolver cualquier duda al respecto. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿No tenéis alguna pregunta? ¿Algo que se haya quedado pendiente? Ok, gracias. Gracias.